Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de compartir de la Red Latinoamericana de Profesoras y Profesores de Biología. Hoy tenemos una nueva sesión después de una pausa necesaria que tuvimos con respecto pues a en la organización y pues también pues nuestras propias dinámicas personales y académicas. Eh, Recordarles y contarles que en la página tenemos también las sesiones anteriores, así como unas sesiones que hicimos offline, atendiendo a que hay maestras y maestros que les quedaba complicada la conectividad en línea. Entonces, pues ahí hay algunos videos que pueden entrar a revisar sobre unas experiencias también pedagógicas bien interesantes con respecto a la enseñanza de la biología. ¿Qué nos trae a esta red? Y pues para contarle a quienes hoy nos acompañan por primera vez, también para recalcarlo, y pues aquí estamos maestras y maestros de Latinoamérica, quienes tenemos algunas preocupaciones en torno a la enseñanza de la biología y cómo eso se articula con las problemáticas tanto educativas, pedagógicas, didácticas, pero también con problemáticas sociales, culturales, políticas, que definitivamente atraviesan lo que somos como profes, y atraviesan también lo que somos como seres humanos, como personas, y pues que es prácticamente imposible desligarlo de nuestra labor docente porque somos personas compartiendo con personas todo el tiempo. Entonces, acá nos reunimos para hablar de eso que nos llama la atención, problematizamos, nos aqueja, nos alegra, nos hace felices, y pues también nos cuestiona. Hoy tenemos a la profe Daniela Gómez Ortega. Eh, Perdón, voy a habilitar los subtítulos. Ay, lo siento, yo no hablo ni dos palabras en portugués, me disculpo. Hoy tenemos a la profe Daniela Gómez Ortega. Ella es bióloga de la Universidad del Valle, tiene una maestría en desarrollo educativo e investigación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, espero haberlo dicho bien, y viene a compartirnos hoy su experiencia en el marco de una apuesta latinoamericana para la protección de la diversidad biológica y cultural en América Latina. Entonces, profe, somos todos y todas suyas, y acá pues abierto el espacio para compartir. Entonces tenemos, no sé, unos 35 minutos, 40 minutos para que desarrollemos la presentación, para tener un tiempo de preguntas al final o de reflexiones, observaciones al respecto. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, profe, muchas gracias por estar hoy con nosotras y nosotros. Buenas tardes a todos desde México. Boa tarde. Para a gente que fala português, eu não falo muito bem, então vou falar em espanhol, pero trataré de hacerme entender. Igual el chat está abierto para los que tengan dudas e inquietudes. Eh, Como lo compartía Sandra ahorita, yo soy bióloga colombiana y les voy a compartir un poquito lo que ha sido mi experiencia de volver a la academia, de encontrarme como investigadora otra vez, de tener y desarrollar unas posturas claras en cuanto a la educación ambiental, como investigadora, como maestra y como ser en general. Pero antes de empezar a compartirles un poquito lo que ha sido este trasegar para mí, quiero conocer un poquito la opinión de la audiencia y para eso van a necesitar su celular porque van a escanear un código. Entonces, denme un segundito, yo lo abro. Eh, y ahorita les quiero compartir, a ver si puedo mostrarles. Ah, espero, quisiera saber si me pueden dejar conocer, si pueden ver en este momento
tres preguntitas que les tengo. Entonces, en la parte derecha van a ver un código, con su celular lo van a escanear y quiero que si pueden empezar a responder, es muy intuitivo, simplemente le dan clic y pueden abrir la liga para contestar las preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, como educador ambiental, ¿consideras importante adoptar una corriente epistemológica del pensamiento? Bueno, tenemos la primera que dice sí es importante. El segundo respondió sí. En portugués, sí. La tercera persona acaba de responder sí, es muy importante. Sí, mucho es la siguiente respuesta que acabo de obtener. Esperemos a unas dos respuestas más y pasamos a la siguiente pregunta. Voy a esperar otra porque el tiempo corre. Entonces, eh, creo que procedo porque no tengo mucho tiempo, me disculpan. La siguiente pregunta dice, adoptar una postura ético-política de la educación ambiental tiene repercusiones en el aula de clase para los que somos docentes y estamos en el aula de clase de manera constante. Entonces, si ustedes como docentes ya tienen una postura clara, una corriente epistemológica muy clara y definida, ¿puede ello afectar su proceder como docente? Por si no es muy clara la pregunta. Ya tengo una respuesta. Gracias a la primera persona escribió sí. La segunda persona acaba de responder con certeza en portugués. La siguiente persona acaba de responder sí. Y paso a la siguiente por términos de tiempo. Aquí, en esta pregunta dice, ¿puede la educación ambiental desde lo comunitario impactar positivamente las conductas en la población? Les he dado tres opciones. Por supuesto, la primera. La segunda opción no tiene un impacto significativo. Y la tercera no sabe cómo responder o no prefiere no responder esa pregunta, que también es una opción válida, ¿cierto? Ya tenemos dos respuestas que han votado por la parte afirmativa de por supuesto que puede impactar positivamente las conductas en la población en una educación desde lo comunitario. Voy a esperar otra respuesta y voy a proseguir. No sé si ya estará funcionando o no estará funcionando. Ok, me tomaré la libertad por términos de tiempo de seguir. Solamente quería como conocer a grandes rasgos qué opinaban ustedes al respecto. Voy a terminar de compartir y vamos a empezar en este momento. Entonces, básicamente el día de hoy les traigo un poquito lo que ha sido para mí como docente el encontrarme de nuevo de vuelta en la academia y que es encontrarme en la academia desde la de la educación ambiental ha implicado para mí como individuo. Quisiera aprovechar este espacio también para extender una disculpa en caso de que algunas de las afirmaciones que haga puedan herir susceptibilidades. Las hago con mucho respeto, por supuesto, y al final esperamos como que se forme un poco de discusión para escuchar sus posturas también. Entonces, creo que es esta, creo. ¿Me permiten saber si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, profe, estamos viendo la pantalla. Perfecto. Entonces, voy a hablar básicamente en esta charla sobre la educación ambiental, una mirada desde el territorio, desde mi experiencia. Soy Karen Daniela Gómez Ortega y tuve la oportunidad en mi vuelta a la academia de trabajar con comunidades indígenas aquí en México, en la Sierra de Songolica, en el estado de Veracruz, con una comunidad náhuatl que está ubicada en una población que se llama Tlaco de Tequila, Veracruz, y que son estos profesores de aquí magníficos que son unos superpoderosos y trabajan con muchas dificultades en ese territorio de muchas adversidades. Y esta fotico son dos chiquitas que hacen parte de la comunidad guaraní en la aldea de Coapiagupá.
que fue una estancia que tuve la oportunidad de hacer gracias al apoyo incondicional de la doctora Susana aquí presente. Muchas obrigado por todo el apoyo, doctora Susana. Voy a continuar. Entonces, básicamente aquí les traigo una listica de lo que vamos a estar discutiendo en este espacio, ¿sí? Em, Vamos a hablar un poquito como de contexto, trataré no de ahondar mucho, porque creo que ya todos conocen un poquito como de todo ese trasfondo de la educación ambiental. Luego, un poquito de otras posturas que me han venido cuestionando a mí y que me ha cuestionado bastante. Por eso abro este otro espacio que dice cuestionemos desde nuestra trinchera como docentes y como personas. Luego hablamos un poquito de el buen vivir, que fue ese encontrar que yo sentí al, como investigadora, encontrarme en un espacio completamente distinto a nivel epistemológico, a nivel como docente en Brasil. Y es un espacio que agradezco mucho porque me permitió como conocer otras posturas muy distintas a lo que yo venía trabajando en la academia de manera puntual. Les comparto mis casos de estudio que tuve la oportunidad de presenciar dentro del territorio y traigo unas preguntas para que reflexionemos todos juntos. Entonces vamos a empezar. Básicamente, si nos remitimos acá al tiempo, ¿cierto? Y si nos remitimos un poquito a mediados del siglo pasado, si bien hubieron otras convenciones como la de Roma, donde se empezó a hablar puntualmente sobre educación, para mí tiene mayor significancia lo que hizo Rachel Carson en su libro de Silent Spring o Primavera Silenciosa, porque siento que se salió de la academia y empezó a tocar puertas de la gente del común con sus preocupaciones y con sus denuncias. ¿Sí? Y gracias a esas preocupaciones y esas denuncias es que la gente se empieza como a preocupar por esos contaminantes que estamos nosotros mismos produciendo en este afán de nuestro modelo capitalista por buscar saciar nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces, si bien en el 70 viene la primera conmemoración del Día de la Tierra y luego viene la Conferencia de Estocolmo que trajo muchas implicaciones a nivel legal, en el marco de la educación ambiental, también eso fue una acción en cadena para otros protocolos y cumbres y declaraciones, como fue el protocolo de Montreal, que fue muy importante para la protección de capa de ozono y que ahorita podemos ver resultados, ¿cierto? A lo mismo que fue la declaración de Tbilisi como la primera conferencia de educación ambiental, o la cumbre de Río con su misión de la Agenda 2021 y el protocolo de Kioto y la Agenda 2030, y sobre todo, si nos sentamos a abrir ahorita de manera puntual sobre la Agenda 2030 con respecto a que en teoría no queda mucho tiempo, quedan 4 años para que se dé cumplimiento de esos 17 ODS que están básicamente consolidados desde las grandes naciones, ¿cierto? Desde la postura del desarrollo sostenible, que tiene en últimas una postura un poco utilitarista del ambiente como recurso para el mantenimiento del modelo económico en el que nos encontramos. Sigo. Entonces, si bien todos ya conocemos, pues, estas corrientes de educación ambiental y ya las hemos escuchado, Sauvé hizo un recuento teniendo en cuenta como las particularidades de cada una, por mencionar algunas, está la científica, la conservacionista, que tiene un poco de mucho de gestión ambiental, la científica que es mucho más racionalista, la de la sustentabilidad que obviamente nos vienen vendiendo desde las Naciones Unidas y la crítica social que se deriva como de la teoría crítica, entre otras, ¿cierto? Continuemos. Entonces, el modelo económico básicamente imperante en el que nos encontramos en este momento tiene y supone una ideología extractivista, ¿cierto?, de la naturaleza como recurso natural, puesto que se espera que pueda satisfacer las necesidades de estas generaciones y las generaciones futuras, pero sigue siendo la naturaleza simplemente un recurso. Y desde ese, como sentarse a analizar y a reflexionar un poquito esa postura, eh,
me ha hecho a mí pensar también que ha originado o es una de las causantes de la actual crisis planetaria y civilizatoria en la que nos encontramos. Todos podemos básicamente percibir todos los impactos de cambio climático sin importar en qué latitud del mundo nos encontremos. Por tanto, es necesario que nos replanteemos esas posturas epistemológicas, ¿cierto? Ser naturaleza, sobre todo desde una postura ético-política muy concisa, porque yo al haber estado en territorio y al haber presenciado en comunidades apartadas, considero que tal vez algunas de las estrategias o muchas de las estrategias propuestas desde las EAS desafortunadamente no pueden ser aplicadas a todos los contextos socioculturales y de pronto si se les dan las herramientas a las mismas comunidades, ellos desde sus realidades, desde su contexto, pueden atender a esa crisis civilizatoria y esas crisis planetarias en que nos encontramos. Voy a continuar. Entonces, les traigo y les comparto en este momento a alguien que he venido, que estuve pues en este volver a la academia, fue este libro de Pierre Dardot y Christian Laval sobre em, desde desde esa concepción de propiedad que nosotros mismos tenemos, se cuestionan el por qué esa necesidad de ya adquirir o de designar eh, a la naturaleza como tal, a todos los espacios, el agua, el aire, los recursos forestales, ¿cierto? Inclusive los bancos de semillas, la biodiversidad como tal, porque ese hambre de establecer un título de propiedad sobre eso que evolutivamente la misma naturaleza con su sapiencia lo hizo, ¿cierto? Entonces, ese es un punto a colación. Otro punto a colación que trae Pierre Dardot y Laval fue en cuanto a todas esas como luchas sociales que han derivado de ese interés por ponerle sentido de propiedad a la naturaleza, ¿cierto? Y que nos ha llevado a una brecha social muy grande y donde hay unos que gobiernan sobre otros que sufren las consecuencias de esas decisiones de otros, ¿cierto? Y en últimas también viene y discuten el por qué esa reivindicación del uso de los recursos sea como un uso común, donde todos tenemos el derecho a los espacios tangibles e intangibles que la naturaleza nos ha concedido. Continúo. Entonces, desde la filosofía de la mercantilización en la que nos encontramos, eh, básicamente desde el modelo capitalista neoliberal, donde se le atribuye a la naturaleza por grandes, em, los países grandes del norte geopolítico, la importancia de imponer títulos de propiedad y patentes sobre el material genético, sobre nuestra biodiversidad, sobre los recursos de manantiales, los recursos de fuentes hídricas, y también a establecer derechos o títulos de propiedad sobre los bancos de semillas que tienen este importante material genético que conserva como básicamente todo lo que va a ser la seguridad alimentaria de toda una población mundial en caso de catástrofes, ¿cierto? Sin tener en cuenta, obviamente, que la educación también está politizada, que el acceso a la información desafortunadamente no es igual para todos, y que es evidente que el acceso a Internet como este, encontrándonos en un mundo globalizado, no es neutral, ¿cierto? Entonces son como aspectos que nos tenemos que empezar a cuestionar. Pero sí, entonces dos autores básicamente traen a colación tres puntos importantes que me gustaría como que nos quedaran al público presente y es como en qué se basa.
en qué momento de nuestra civilización se basó básicamente en el absoluto derecho de propiedad sobre la biodiversidad y los seres vivos en general, ¿cierto? Ese absolutismo de propiedad, básicamente el solo hecho de capitalizar los recursos desde ahí ha empezado a generar una brecha entre quienes pueden acceder y quienes no pueden acceder, ¿cierto? Y es una amenaza pues innegable que podemos inclusive palpar en la actualidad con em, las actuales amenazas de una tercera guerra mundial que son latentes en este momento, ¿cierto? Y también hay otra cuestión que estos autores traen a colación que me gustaría compartir y es con eh, esta crítica que existe respecto a si los bienes o los servicios naturales, los recursos naturales deben ser manejados desde lo estatal o desde lo privado, ¿cierto? Y por qué no se le ha permitido al mismo pueblo también ser responsable o tomar como partícipe sobre las decisiones de estos recursos de manera puntual, puesto que si también pensamos el manejo de manera estatal o de manera como por entes privados también ha implicado mal manejos, malversación de recursos. em, y entre otras dinámicas que simplemente han perpetuado la desigualdad y la brecha social, entre otras cosas como el deterioro de los mismos recursos. Entonces, vienen interrogantes que sería importante plantearnos como cuando llegamos a un territorio de manera puntual, como es algo en lo que yo misma me he cuestionado, y es antes de tratar de no arrojar como elementos de juicio o prejuicios, también entender un poquito su contexto, básicamente de sobre quienes han vivido en ese territorio, quienes lo viven en el momento desde la escuela también, que ha sido como el espacio en el que yo me he podido acercar a los territorios puntuales que he tenido la fortuna de estar. Básicamente, desde qué maneras los mismos individuos que pertenecen al territorio se relacionan con el mismo, con la naturaleza, cómo son esas interacciones, cómo ocurren esas interacciones, si existen todavía, que es algo que les quiero compartir más adelante con los dos estudios de caso donde yo tuve presencia. Y básicamente la siguiente sería, ¿qué otras formas podemos habitar el territorio? Pero dentro de esas otras formas, si existen maneras de los mismos individuos que están dentro del territorio que pueden, disculpen, que pueden ayudar al cuidado de la misma naturaleza, ¿cierto? Entonces, básicamente, bajo esas tres posturas, sí comulgo como cuando las preguntas que les hice al inicio de por qué es importante tener una epistemología clara como docentes, al menos desde mi postura puntual, puesto que ello básicamente hace un norte de nosotros en el quehacer docente en el aula de clase, ¿sí? Entonces, aquí me adelanto un poquito a lo que yo vivencié durante mi tiempo en Brasil, que tuve la oportunidad de conocer esta filosofía de pensamiento que es el buen vivir o summa causale, donde básicamente es una forma alterna que también hace una crítica o cuestiona como tal ese tipo eurocentrista de estilos de vida que en últimas va en deterioro y que ha originado mucho de estos aspectos que nos están afectando en este momento y que son tal vez la razón del por qué nos encontramos en una crisis civilizatoria. Entonces, tenemos no solamente una crisis ambiental, sino también económica. La economía capitalista de mercado va en detrimento también como de los mismos valores como seres que tenemos. Eh, Creo que en el sur global, por el cambio
me atrevería a tomar como ese tinte político en cuanto a mencionar esa pérdida de soberanía que se ha empezado a percibir en el sur global, en Argentina, por ejemplo, de manera clara con la ley que cambió de glaciares recientemente para la explotación de los recursos en vías, pues, en pro del desarrollo del país. Eh, Viene también otros aspectos como la inequidad, la pobreza y este extractivismo muy característico del modelo capitalista en que nos encontramos en este momento, ¿cierto? Entonces, este buen vivir realmente trae una visión casi integradora donde hace una invitación al individuo y al ser a volverse a sentirse en comunidad y a reencontrarse con esa Pachamama de donde nosotros venimos. Entonces, el buen vivir básicamente hace una invitación a vivir bien sin esa necesidad y ese hambre de, de la propiedad y de acumular, ¿sí? Sino que nos hace una invitación más a hacer un tipo de consumo responsable sin tratar de afectar la naturaleza donde venimos y la que sostiene nuestras formas de vida, ¿cierto? El buen vivir hace una crítica a esa lógica capitalista, individualista, que desnaturaliza al ser, que promueve esa necesidad de consumo, de la monetarización de la vida y básicamente que tiene una visión de que la naturaleza es básicamente el recurso que está disponible para satisfacer esas necesidades que tenemos a cualquier costo, ¿cierto? Entonces, en ese buen vivir, hace esa crítica a ese progreso que nos han vendido de consumismo ilimitado, de acumular bienes materiales que genera competencia, ¿cierto? Y busca, por tanto, si bien vivir bien, sin arriesgar eh, nuestro recurso natural, nuestra naturaleza, nuestros bienes de la diversidad, buscando también que los individuos formen una sociedad más justa, más libre, más equitativa, igualitaria, eh, que esas brechas sociales no sigan creciendo más. Entonces, antes de continuar, me gustaría como compartirles un poquito lo que fue para mí eh, durante este volver a la academia, el tener la oportunidad de conocer dos comunidades indígenas en polos opuestos de Latinoamérica. La primera fue la que fue básicamente mi población de estudio en el marco de mi maestría. Es una población de una comunidad náhuatl en la Sierra de Songolica, en el estado de Veracruz, en un poblado que se llama Aclaco, correspondiente al municipio de Tequila. Eh, de hecho, hasta hace un año estaba todavía tomando datos en el territorio con ellos y me encontré con varias realidades crudas, algunas de las cuales estaré compartiendo aquí. Y luego, al final del año pasado, estuve haciendo mi estancia en Santa Catarina, en la UPSCI, con el apoyo de la doctora Su, y tuve la oportunidad de estar presente en la aldea Tecoapía-Gupá, que es un pueblo guaraní, y estar presente en dos contextos socioculturales tan distintos me hizo confrontar a mí misma también mi ser, ¿no? Más como docente, también como persona. Entonces vamos a continuar. Aquí les traigo entonces a colación. Básicamente esta población que está aquí es donde se encontraba la comunidad, son alrededor de 300 pobladores de la comunidad náhuatl que habitan la Sierra de Songolica. Esta población de manera particular, bueno, es una escuela chiquita donde yo estuve haciendo presencia, es una escuela de 46 crianzas de niños y niñas que se llama la Escuela Primaria Indígena Nicolás Bravo. De esta manera fue que yo pude acceder al territorio por medio de la escuela y al estar presente por un espacio, creo que fueron entre unos 8 meses en total,
desde el 2024 hasta el año pasado, yo pude tener la posibilidad de conocer muchas realidades en este territorio, ¿cierto? Es un territorio, aunque es muy hermoso, tiene una sierra y una montaña preciosa. También han empezado a enfrentar las consecuencias del cambio climático con periodos de sequía extrema. Han tenido incendios forestales que se han consumido gran parte de las reservas dentro del territorio, dentro de la sierra. Y básicamente ha sido producto de sus mismos prácticas y de sus mismos usos y costumbres. Yo creo que es importante aclarar que esta población ha estado presente en el territorio de creo que si no mal recuerdo, más o menos los últimos 65, 70 años. Entonces, pensemos en eso como consecuencia de por qué ya están teniendo como o están empezando a sentir los efectos de sus mismas malas prácticas. Hay unas costumbres de caza indiscriminada de fauna. Ellos aún consumen fauna silvestre, aún está dentro de sus prácticas normalizadas. La tala indiscriminada es algo muy común, lo mismo que la contaminación de fuentes hídricas, por tanto, ellos tienen que cargar en sus hombros por hasta 3 horas, 2 a 3 montañas buscando manantiales para poder llegar a obtener agua para sus necesidades básicas, porque ellos no tienen agua potable. Es una comunidad muy pobre en la sierra. Y también, producto de la globalización, ya llegan otros productos que no son mm, como comunes, como son plásticos de PET, estos de papitas y chips que no hacen como parte de su dieta, pero con la globalización se han venido porque muchos de ellos ya salen del territorio a trabajar a otras partes. La mayoría son agricultores, entonces con esa gestión deficiente de recursos ha traído el brote de vectores como el dengue, que han diezmado un poco la población, antes era un poquito más grande. Entonces, si les traigo una fotico de una de las conmemoraciones más bonitas que tiene México, que es la Revolución Mexicana, si pueden ver sus trajes típicos de las niñas y de los niños. Básicamente, eh, estando dentro del territorio, yo pude identificar que tanto los estudiantes como los líderes de la comunidad son conscientes del deterioro ambiental que ellos mismos, que se han ido causando. Sin embargo, en su mayoría, sobre todo los adultos, lo acusan o se lo consignan como a otras dinámicas sociales y no toman como pertenencia de que ellos también son parte del problema que ha venido pasando dentro del territorio. Entonces, aquí viene el trabajo de nosotros como educadores, nosotros los docentes, ¿cierto? Y es básicamente nuestras acciones cotidianas hacen parte de ese impacto y por tanto, si bien durante mi espacio de tiempo fue más el tratar de integrarme, porque ellos, sobre todo los adultos, no hablan español, ellos hablan náhuatl, que es su lengua nativa, su lengua madre. El español es una segunda lengua. Entonces, obviamente la comunicación es algo que se dificulta, es un poco más fácil con los niños porque estas generaciones recientes sí hablan un poco más y entienden mucho más español, ¿cierto? Porque ya están teniendo un poco de acceso a el internet por la escuela, porque la escuela sí tiene internet, entonces ya consumen español y por eso pueden manejar la lengua el castellano como tal. Entonces, si bien volviendo al tema, esta perspectiva me generó a mí en darme cuenta la falta de conciencia, disculpen, de los mismos individuos para tener claridad respecto a que ellos son la razón de muchas de las problemáticas que están pasando dentro del territorio. Si bien hay un desinterés, considero que el líder comunitario, que es el cacique de Vicente Zempagua, aún
está consciente de todas las cosas que han venido básicamente mermando los recursos hídricos por la tala indiscriminada que ellos mismos han ocasionado. Entonces, tiene mucho trabajo para hacer lo mismo que los docentes. Entonces, por tanto, eh, hablando con los docentes de manera particular, este que es el profesor Adán, que aparece en la primera, en la parte izquierda de la foto que les muestro, fue un apoyo para comprender mucho del por qué todas las consecuencias que está sufriendo este territorio y esta comunidad y todo el trabajo que están haciendo, pero tiene el interés de buscar, porque él también hace parte del territorio y también ha sentido los estragos que el mismo cambio climático está teniendo sobre su territorio. Ya no pueden tener las siembras que antes tenían, no están teniendo suficientes cosechas, por tanto tienen que ir a consumir en otros territorios e ir y comprar, cosa que antes no tenían que hacer porque en las milpas podían producir todo su alimento, ¿cierto? Entonces, este fue el caso que yo viví estando presente en esta comunidad náhuatl de Tequila en Veracruz. Y ahora les traigo a colación lo que yo vine a vivir en el segundo semestre del año pasado, estando presente en este pueblo guaraní que está sentado en la aldea Ambia de Tecoa Pirajupá, que está aquí al sur de Paliosa y está circundante con el río Masiampú en el Parque Estadual de la Serra do Tabuleiro en Santa Catarina. Entonces, básicamente la aldea tiene una escuela chiquita que atiende en su momento para el 2025, hace un año, tenían 35 crianzas, 35 estudiantes, eh, y, y fue vivir cómo ellos están atendiendo sus problemáticas ambientales desde una postura distinta. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y es que también es importante aclarar que la aldea Tecobapiragupá es una aldea más joven comparado con el territorio que yo tuve la oportunidad de vivir acá en México. En este pueblo guaraní apenas lleva, creo que como máximo 21 años dentro del territorio desde que ellos pudieron recuperar ese territorio. Entonces, si bien ellos ya sienten estragos, eh, también su relación con la naturaleza es muy distinta al ser guaraníes. Eh, si bien tienen acceso a recursos como la internet, como los celulares, también sentí como extranjera, como foránea que soy, y teniendo en cuenta obviamente las limitaciones del idioma, porque tampoco pues hablo muy bien portugués, pero para ellos también el portugués es una segunda lengua, no es su lengua es el guaraní. Entonces, entre esos momentos de interaccionar y de comunicar y de intercambiar sus formas de pensamiento, me permitió abstraer que su forma de concebir su relación con la naturaleza es completamente distinta a lo que yo percibí con la población náhuatl de aquí de la sierra en el estado de Veracruz. Si bien ellos están teniendo procesos de buscar recuperar el suelo porque tienen mucha erosión del suelo, del terreno adyacente donde se encuentra, que es el río Masiambú, eh, están haciendo un proceso de reforestación con un proyecto muy bonito que se asociaron con el Parque Estadual, y el Parque Estadual les ha venido dando ese apoyo científico para poder conocer bien las especies nativas que serían muy importantes. Ellos hicieron su mismo banco de semillas dentro del territorio e inclusive recuperaron una huerta medicinal para beneficio de todos. Entonces, ese proyecto que ellos desarrollaron que se llama la Refloresta Maciambú, en compañía del Parque Estadual y de los científicos que hacen presente dentro del territorio del Instituto Tabuleiro, hicieron todo el banco de semillas, sembraron y crecieron todas sus plantulitas y también recibieron como apoyo de donaciones de otros viveros cercanos, especialmente el Camariña, que está cerca de Paliosa.
Y entonces en estas instancias yo pude ver ese interés que la misma comunidad está teniendo por, al estar dentro de su territorio, por buscar recuperar su suelo y reforestar con las mismas especies nativas propias dentro del territorio que siempre antes de que ellos habitaran el territorio, pues ha estado allí presente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte, si pueden observar, ustedes pueden ver, por ejemplo, este fue parte del escenario donde se estableció la huerta medicinal. Y ahí estábamos todos los voluntarios que hacíamos parte del territorio. Si pueden ver, inclusive hay personas que son nativas guaraníes y también extranjeros como yo, que estábamos haciendo estas funciones de apoyo, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar. Aquí quisiera como compartirles básicamente que el estar presente dentro de esta aldea guaraní de Coapizacupá, también tuve la oportunidad no solamente de ayudar en estos procesos de reforestación, sino también que ellos abrieron otros espacios para hacer intercambio de saberes, que así es como el pueblo guaraní, ellos visionan el éxito que han tenido como sociedad gracias al intercambio de saberes y de conocimientos sobre sus plantas nativas o las propiedades de las semillas y de las plantas que tienen, las formas de cultivarlas, las formas de tratarlas y de consumirlas, también sobre las maneras y los usos y costumbres para hacer los procesos de mudas de las plantas. Y fue para mí porque también estuve atendiendo un seminario del doctor Fleury. En ese mismo marco asistimos también en dos ocasiones a la comunidad y fue ver cómo la academia se complementa con esa sabiduría y ese saber ancestral y no compite con ella, sino que tiene la capacidad y la flexibilidad de aceptar que también hay otras formas de conocimiento no científico que son válidas. Entonces, agradezco mucho esa oportunidad de haber tenido el espacio de conocer este pueblo guaraní, gracias a ese intercambio de saberes y la apertura que ellos tuvieron para permitir a nosotros, los foráneos no guaraníes, tanto los científicos del Instituto Tabuleiro, los botánicos, como nosotros, los estudiantes que estábamos haciendo presente dentro del territorio para co-construir, porque así le decíamos, decía sobre todo su cacique, que para ellos la construcción es colectiva, ¿cierto? E inclusive de manera continua estábamos no solamente los adultos, sino los niños sentados con nosotros en la casa de reza, que es esta que pueden ver aquí. Vamos a ver si me puede dejar reproducir. Creo que no me deja reproducir. Les quiero reproducir, que esa es simplemente una de las prácticas muy normales que se hacen dentro del espacio cuando los niños están ahí y esa es la forma como de empezar a través del rezo, del canto y del baile. No sé si puedan escuchar el audio, pero creo que pueden apreciar varios de los niños que asisten a la escuela y todas las jornadas siempre empezaban con sus manifestaciones culturales, donde todos los docentes, todos los pobladores de la aldea y los niños hacían presencia en cada una de las actividades que estuvimos en nosotros llevando a cabo durante mi estancia en el territorio. Voy a continuar. Un momentito, por favor. Profe, Entonces, discúlpame. Yo creo que entre unos 5 y 8 minuticos para que hagamos al final la ronda de preguntas. ok, perfecto. Entonces, ya comparto las últimas tres preguntitas y cerramos. Muchas gracias por recordármelo. Entonces, básicamente reflexionemos un poquito sobre cositas como que yo misma pensé, ¿cierto? Y es sobre todo quienes hemos habitado el territorio y también de los que habitamos el territorio, eh, esas formas como las habitamos, cómo nosotros mismos podemos ayudar a cuidar la naturaleza, ¿cierto? Porque pues ella está, esa madre naturaleza ha estado ahí
y depende mucho de nosotros también para que las próximas generaciones puedan disfrutar de cuerpos de agua no contaminados y de un aire no contaminado. Entonces, traigo una reflexión y simplemente con todo lo que ha venido pasando en dinámica geopolítica, y es que considero que las decisiones políticas que nosotros tomamos en la actualidad y en el momento tienen repercusiones sobre el medio natural, de manera tanto directa como indirecta. Y es como un llamamiento a la conciencia de que esas decisiones políticas sean coherentes con lo que nosotros queremos en nuestra vida, ¿cierto? Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, profe Daniela, muchísimas gracias. Para hacer así como un resumen general, porque creo que recibimos un montón de información muy valiosa, muy pertinente. Pues creo que partir desde el contexto histórico, desde el reconocimiento de esta mujer que voy a chicanear, tengo atrás mío una serigrafía de Rachel Carson, quien inicia todos estos movimientos ambientalistas, pero también como ese pensamiento ambientalista em, viene a ser reconocido y viene a ser eh, digamos que mutado o evoluciona más bien en un sentido un poco más reflexivo cuando las comunidades, los mismos territorios reflexionan al respecto, porque no es lo mismo, no es igual la educación ambiental para no sé, para el capitalismo, como su merced misma lo señala, los objetivos de desarrollo sostenible son básicamente desde el capital y desde el pensamiento de que podemos desarrollarnos o que puede haber un crecimiento económico ilimitado sin tener en cuenta que tenemos un mundo finito, ¿sí? Entonces, ese posicionamiento es muy interesante en la medida que, pues, evidentemente, pues, como su merced lo señala, para nuestras comunidades originarias, pues, hay unos topes de crecimiento y, pues, definitivamente hay que mirar desde qué otras perspectivas abordamos la educación ambiental no solamente desde los lineamientos geopolíticos externos, sino también desde las necesidades de las comunidades. Su merced resalta muy interesantemente las diferencias entre dos comunidades que pueden ser comunidades o que vienen más bien de comunidades originarias, pero que tienen una mirada diferente de la conservación y de su territorio. Y eso es muy interesante porque también nos ayuda a, como investigadoras, podemos ver en las comunidades, podemos visitarlas sin romantizarlas. Y eso también me parece que dentro de lo que tenemos que hacer cuando nos referimos a estos territorios y a estas comunidades, también debemos hacerlo sin romantizarlo, ni desde lo ambiental, ni desde el género, ni desde cualquier aspecto, porque evidentemente pues también son seres humanos que tienen unas dinámicas de relación entre ellos y con la naturaleza que pues no pueden ser lo más positivas posibles siempre. Em, Hace una comparación muy interesante y cómo el trabajo entre comunidad, investigadores, investigadoras, pues se pueden construir unos lazos de saberes, una construcción y un compartir de saberes, pues que resulte benéfico para las comunidades. Eso a grandes rasgos, muy grandes rasgos, porque recibimos muchísima información y yo estoy segura que tenemos preguntas, entonces no sé quién quiera preguntar, si quiere preguntar por el chat o tiene alguna reflexión o no está de acuerdo con lo que dijo la profe Daniela o quiere preguntarle algo, pues ahí está abierto pues el micrófono o si quieren escribirle en el chat, con mucho gusto. ¿Quién levanta la mano? Bueno, pues mientras yo le hago una pregunta que me escribí por acá y es, cuando visitamos estas comunidades originarias, ancestrales, tradicionales, ¿cómo hacer para que nuestro trabajo no se vuelva extractivista? Eh, no sea esa mirada del Salvador o la Salvadora blanca, sino que realmente sea un ejercicio que conjugue saberes.
pregunta tan difícil. Es una pregunta que de hecho me pusiste mucho a pensar porque no hace mucho asistí a una charla de Catherine Walsh donde traía a colación esa misma postura que tú compartes respecto al extractivismo intelectual, ¿sí? Y, y creo que viene de, si bien yo me posicioné como investigadora partiendo desde de un enfoque cualitativo, eh, siento que busqué más comprender sus formas de proceder con respecto a sus problemáticas. em, lo hice desde el respeto. mm, creo que o considero que no busqué la apropiación intelectual de alguna persona en ningún momento. Eh, sí tengo, sobre todo con la segunda población que visité, que fue en Brasil, en el estado de Santa Catarina, espero la posibilidad de construir algo en un futuro porque me sentí mucho más identificada con sus prácticas y su cosmovisión. Em, entonces, por eso, a pesar de que aún tengo en el tintero muchos apuntes, que esta fue mi libreta de campo que utilicé en Brasil, gracias a su todavía la tengo, pero hay muchas de las ideas que están allí que no me he sentido en como la libertad de escribir porque siento que no son mías, sino que provienen de todo ese intercambio y de ese diálogo, tanto con el docente cultural y ambiental que hace presente en el territorio, que es Güera Mirín, como con el cacique, que es el cacique Marcos. Entonces, ahí como que dejo ese paréntesis y comparto como esa anécdota puntual, que hay muchas situaciones que no me atrevo aún a compartir porque siento que no me pertenecen, que hacen parte de lo que son ellos y de su cosmovisión y de su filosofía y lo que ellos quieren cambiar, que si se me da la oportunidad de volver, espero que se pueda construir con ellos. Gracias, profe Daniela. Profe Susani. Ah, gracias. Eu queria fazer um comentário. Estão me ouvindo? Sí, La escuchamos y la vemos. Ah, muitas graças, Dani. É um prazer te ouvir. Penso que tu trazes muitas questões, incluso do que está acontecendo no mundo, muito recente, lá, os conflitos. Entonces, muy interesante tu charla sobre las catástrofes, sobre la guerra y toda la crisis, el conflicto. Entonces, muy interesante. Eu estou muy, muy contente, alegre, feliz de estarmos acá juntas. E eu penso que você teve uma oportunidade de vivenciar as duas comunidades de lugares muito diferentes, muito distantes, não? Pero não muito diferentes quando se trata de pensar o buen viver, buen vivir. Estamos acá com alguns professores de Ásia, de Timor-Leste. Eu penso que com estas questões de buen vivir é muito cerca do que pensam os povos originários de Timor-Leste, que é a maioria em la isla.
sobre las cuestiones de no separación entre humanos y naturaleza, né? Hay una completa entendimento de que essas coisas estão muito juntas, muito interagidas. Entonces, yo pienso que los pueblos originarios tienen mucho a nos enseñar. Nosotros blancos tenemos mucho que aprender en África, en Asia, en América Latina. Muy interesante esse trabalho que você desenvolveu, que nos mostra exatamente estas questões. E me gusta muito também os comentários de Sandra sobre romantizar essas questões e também a assistencializar, muitas vezes, achar, pensar que estamos salvando os pueblos indígenas, né? Este trabalho que nós desenvolvemos em Timor-Leste, muitas vezes tivemos uma miragem assistencialista, ou não sei se esta palavra está boa, como se nós outros fôssemos salvar os pueblos, pero não é essa perspectiva que queremos. Queremos, pelo contrário, aprender com eles. E eu também pensei, estou fazendo alguns comentários. Pensei também em Fausto Borda, que é um autor colombiano, que há muitos anos, talvez na década de 80 ou 70, escreveu sobre colonialismo intelectual. Eu fui para a Colômbia e me encantei com esse livro. Muito interessante para nós outros também estudarmos nessa perspectiva de colonial, contracolonial, entender as questões da colonização. E o livro se chama Ciência Própria e Colonialismo Intelectual. E acho que tem a ver com tudo que Dani falou sobre os saberes ancestrais, sobre a colonização, sobre os conhecimentos que podemos aprender com os indígenas, com os povos ancestrais, contra o extrativismo epistêmico. Então, há muitas questões. Eu não tenho uma pergunta, pero estas discussões são muito importantes para que possamos avançar, aprender dentro da perspectiva de nosso campo, da educação em biologia, da educação em ciências, e como fazer esse diálogo dos saberes. Então, vou deixar esta pergunta um pouco, não sei se temos esta resposta agora, pero queria ouvir você, como fazer esse diálogo de saberes, de conhecimentos entre a ciência e os pueblos indígenas. Ay, yo, desde mi humilde opinión, siento que depende mucho de la postura de ambas partes, tanto del académico y investigador para escuchar sin prejuicios, sin egos, desde el respeto y inclusive para mí fue desde la admiración, porque, por ejemplo, como contexto, cuando estábamos recuperando su espacio de huerta medicinal,
A mí me llamó mucho la atención que la lideresa, que es la esposa del cacique en la aldea de Coaprerupa, compartía que eh, la mayoría de las dolencias todo se maneja con plantas. Y yo, como citadina, me voy a la farmacia. Entonces, como desde ese respeto por todo el conocimiento que ellos albergan y también siento que tiene que ver desde ellos como pueblos originarios o desde los pobladores, eh, para que compartan también, aunque aquí también quiero traer a colación otra situación que yo vivencié y es que sí sentí mucha restricción a compartir desde el principio y es por algo que Sandra manifestó fue respecto a lo del extractivismo y es que ellos de manera puntual manifestaron en repetidas ocasiones que han sido víctimas de otros investigadores que simplemente han tomado ese conocimiento, pero que ellos no han sentido ningún tipo eh, de beneficio, tal vez sea la palabra, no sé si sea la correcta, donde no se les ha atribuido eh, ese origen de no solamente de medicina, sino también sus formas y sus cosmovisiones que han sido completamente tomadas sin tener en cuenta de manera respetuosa que ha sido proveniente de ellos. Entonces, es un tema complicado de manejar porque históricamente desde la colonia han sufrido mucho extractivismo de muchas formas y mucha denigración del ser desde su misma cosmovisión. Entonces, a mí me costó trabajo aceptar que que me recibieran, ¿sí? Porque me sentía rechazada en un principio. Creo que a eso se lo manifesté muchas veces, porque no querían hablar conmigo, no se querían sentar a hablar conmigo. Entonces, como que del tanto verme, como que accedieron y cuando se dieron cuenta que era más un interés por conocer, no por publicar, por eso no me he atrevido inclusive a escribir nada por el respeto. Y también porque entiendo esa frustración, sobre todo del cacique Marco, de que su pueblo como que le ha dado mucho al occidentalismo, pero que ellos no lo han sentido, no han sentido ese beneficio de las grandes farmacéuticas, por ejemplo, ¿sí? Que han extraído los aceites naturales y ya se comercializan, ya los sintetizan de manera química. Entonces, creo que esa es mi respuesta, o no sé si sea lo que esperas. Bueno, muchas gracias. Y Sebastián, que también tiene una intervención, sigue por aquí. Sebas, sí, veo a un Sebas conectado. Sí, decía que quería hablar, pero que no sabía cómo levantar la mano. Sí, buenas tardes, Buenas. noche, no sé. Buenas tardes desde Eh, México todavía, sí, no Sebas. sé si me escuchan bien, qué pena. Sí, se Sí, escucha bien. Te escuchamos. Ah, dame un segundito, regálame un segundito, escojo un punto mejor de señal, qué pena. Su, muchas gracias por la pregunta y Sandra también muchísimas gracias por la pregunta. re linda. Ya, ahora sí, ¿me escuchan ahí? Sí, está bien. Perfecto. Sí, Listo. Bueno, buenas tardes entonces y buenas noches por acá en Colombia. Eh, bueno, yo tenía como también, así como la profe Susani, como más un comentario antes que una pregunta. Yo actualmente me encuentro, pues bueno, no tengo buena señal porque actualmente me encuentro trabajando con una comunidad indígena eh, eh, acá en el Amazonas colombiano. Toda esta perspectiva pues desde México a Brasil, pues de parte de una colombiana. Entonces es como, me parecía muy interesante también comprender y entender de pronto cuáles son esas problemáticas
que hay en otros pueblos indígenas que podrían considerarse alejados de donde estoy yo, pero que comparten en esencia muchísimas cosas, ¿no? Tristemente comparten más cosas alrededor de sus problemáticas sociales, hablando todo el tema que estaban hablando del extractivismo, de cómo todo esto pues ha provocado que los mismos pueblos indígenas estén como un poco eh, como reacios a compartir su conocimiento, pues por miedo a que sean utilizados nuevamente. Entonces, pues me parece muy interesante como las perspectivas que planteabas dentro de las experiencias que has tenido. eh, y pues que desde la experiencia que llevo acá, que pues tampoco llevo mucho, hasta ahora estoy empezando, pues tanto de salir de la universidad como entrar a un contexto como este. Entonces, también he logrado identificar desde acá cómo pues el extractivismo ha sido una problemática bastante fuerte. Acá donde estoy, que se llama Araraquara, es un punto espiritual y sagrado muy importante para las comunidades que habitan acá. Entonces se conoce como Predio Putumayo, entonces son un montón de comunidades indígenas, un montón, desde Huitotos, Muinanes, Yucuna, bueno, en fin, hay un montón. El caso es que, pues, desde acá me parece muy interesante poder aplicar o poder trabajar en conjunto con las comunidades para esa educación ambiental en pro de valorar los conocimientos tradicionales que en muchos casos son fundamentales para la preservación de estos espacios naturales y pues que desde el mundo occidental, que es el conocimiento que tengo yo, pues que no se vea como un paternalismo de que el conocimiento pues científico es el que importa o validar a través de mi conocimiento el conocimiento de las comunidades, sino pues aprender cómo a dialogar entre esos dos mundos. Entonces quería también como preguntar de pronto si tú has tenido la oportunidad también, bueno, si escuchan eso de fondo, son niños que están jugando acá en el colegio. Eh, sí, también has tenido la oportunidad también de compartir con comunidades indígenas, de pronto no en unas estancias tan grandes acá en Colombia, y de pronto identificar o pues también como esas similitudes, o si de pronto tienes pensado también como poder trabajar acá con comunidades en Colombia, que pues siento que también es como importante, sobre todo en un espacio como el actual que se está buscando implementar el sistema educativo indígena propio, que es reconocer los conocimientos de las comunidades y pues que ellas mismas se apropien de su educación propia, sí, o sea, que desde acá salga la educación de sus propias comunidades, entendiendo que hay otros sistemas para compartir la experiencia, me parece muy interesante todo lo que comentabas y ya, eso es. No, Sebas, qué envidia. Me muero por ir al Amazonas, es uno de mis sueños. Respecto a la pregunta puntual que me hiciste, sí existe una comunidad en particular que ya conocí hace 6 años en la Sierra Nevada de Santa Marta, que son los Wiwa. Mi interés viene básicamente de conocer su cosmología porque hay muchas prácticas de usos y costumbres que esta comunidad tiene que de manera particular me siento identificada como ser. De hecho, los conocí a ellos cuando solamente ejercía como docente, no había vuelto a la academia hace 6 años. En un retiro espiritual que hice en la sierra, los conocí. Esta comunidad Wiwa tiene a la madre naturaleza como esta mujer creadora de vida y la mujer tiene un papel muy importante en la comunidad, demasiado importante, tanto que a mí me impactó mucho ver las mujeres andando descalzas arriba de las montañas en la sierra, porque para ellos y para ellas sobre todo es necesario estar en contacto con la tierra por ser dadoras de vida. Entonces, como investigadora y como ser humano, quiero y quisiera tener la oportunidad de estar en contacto con ellos. Ahí espero
si sigo en la academia, espero que sí en un futuro, con estudio de doctorado, me gustaría tal vez plantearme la posibilidad de trabajar con ellos si se puede, porque también son muy recelosos de los foráneos y ese rapport que hay que hacer es complicado. Ellos también manejan su propia lengua nativa. Entonces ahí te pego el datito de la pregunta que me hiciste, pero si me invitas al Amazonas, allá te llego, Ahí está la allá te Ah, llego. claro invitación. que sí. Yo Mm. abro las puertas para que conozcan este territorio. Bueno, yo no, la comunidad está abierta a recibir un montón de gente. Bueno, Gracias. entonces, Sebastián, muchas gracias y queda cordialmente invitado si quiere compartir su experiencia aquí en la red con las profes y los profes que nos encontramos. Entonces, por el medio que recibió la invitación, nos puede escribir y pues estaremos muy contentos de estarlo escuchando pues acá, que nos cuente cómo es eso de la educación propia. No sé si ya se esté utilizando allá. Yo tuve la oportunidad de conocer la educación propia en el Cauca. Entonces, pues sería muy interesante conocer ese otro aspecto de la enseñanza desde las comunidades indígenas. Profes, muchísimas gracias. Hoy ha sido un diálogo muy intercultural, muy propicio para estos momentos. Dejamos de lado, por ejemplo, hay muchos temas para hablar. Podemos hablar del conservacionismo versus el ambientalismo y la polémica que hay ahorita en Colombia por cuenta de los hipopótamos, y la conversación que queda faltante en la escuela sobre qué animales priman sobre los ecosistemas. Podríamos haber hablado de extractivismo y de nuestra premio Nobel de educación, perdón, de ambientalista, que es colombiana otra vez, en contra de una chica que muy joven, que se lo gana por luchar contra el fracking su comunidad y cómo lo organiza, mejor dicho. Tenemos la educación ambiental, tiene mucha tela para cortar y como les dije desde el principio, la política, la cultura, lo social no es ajeno a la enseñanza de la biología. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Un abrazo fraterno y nos vemos entonces en una próxima oportunidad, súper invitadas, invitados. Y por ahí estaremos enviándoles más noticias de la red. Muchas gracias por nosotros. Muchas gracias, Sandra. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Muchas muchas gracias, gracias. Dani. Foi Bye, muito Su, bye, Sandra.